Hola, buenas tardes. Hoy es 12 de mayo del 2026. Bueno, cuando ese chico Huescol le hizo la entrevista a Gustavo Petro, la mayoría de muchos uribistas salieron a decir que cuando le hiciera la entrevista a Uribe, que iba a ser el papá de los pollitos, que iban a demostrar quién era Uribe y tal. Porque pues, tengo entendido que muchos jóvenes, algunos pueden ser seguidores de Uribe, o muchas de las personas que vieron la entrevista, lo bien que le salió a Petro. Entonces ellos dijeron, no, pues cuando entreviste a Uribe, vamos a ver, ahí les vamos a demostrar. Pues la verdad, sinceramente, creo que yo me vi las dos entrevistas, y creo que son muy diferentes y muestran la diferencia entre una persona, un político, y la diferencia entre la otra persona que también es un político. Los dos son influyentes, los dos son muy influyentes. Podemos decir que en los últimos 30 y pico de años son los dos políticos más influyentes de Colombia. Uribe, nadie puede negar que es el político más influyente tanto para lo bueno como para lo malo de la ultraderecha. Y Petro, pues es el político, pues yo creo que en este momento en Colombia es el político más conocido a nivel Colombia y a nivel mundial. Petro, donde va, a cualquier parte del mundo, él es reconocido, y es reconocido positivamente. Eso es muy bueno. Muy bueno. Petro viene acá a Estados Unidos y acá sale a la calle y la gente lo idolatra. Petro va a China, va a Japón, va la vez que fue a Dubái, cuando va a España, cuando va a cualquier país. Él se ha convertido como en un referente para Colombia, y aparte de eso, él ayuda mucho al tema ha ayudado mucho positivamente, algo muy positivo para Colombia, eso no lo podemos negar, que es para el tema del turismo. Petro ha sido uno de los referentes para que a Colombia llegue tanto turismo. Por eso en estos 4 años prácticamente el turismo se ha duplicado, y el turismo, las ganancias, las divisas por turismo han superado al carbón. Ya el carbón no ocupa el segundo lugar, ya el turismo ocupa el segundo lugar después del petróleo. Yo personalmente pienso que la mayor entrada de divisas a Colombia es por el tema de la droga. Pero bueno, eso es un tema aparte. Hablando del tema de la droga, una cosa que no me gustó, a mí no me gustó personalmente, es cuando Álvaro Uribe Vélez invitó a Huescol a tomar aguardiente. Ese streaming lo estaba viendo muchos jóvenes, entre ellos muchos menores de edad. El paralelo, cuando la entrevista a Petro comenzó hablando sobre historia, y parecía un profesor dándole clases a un alumno sobre el tema de la historia, de los expresidentes, de cuál había sido el primer presidente negro, el presidente indígena, diciéndole que ahí no estaban las fotos, y fue un tema, la gente lo vio y lo analizó, y cuando a un joven se lo explican de esa manera tan sencilla, un joven lo entiende, un joven que prácticamente de pronto ni le gusta la política, pero le explican de esa manera tan detallada. A ese mismo joven, Uribe, es como incitarlo al tema del alcohol. Yo creo que debieron poner ahí ese título que ponen cuando un programa no es apto para menores de edad, lo pudieron haber colocado. Porque cómo es que un programa en el que, repito, muchísimos jóvenes de Colombia y del mundo lo pueden ver, porque a Huescol su mayor audiencia, la mayor personas que lo siguen son jóvenes, son menores de edad, muchos de ellos. Entonces eso no estuvo bien. Personalmente no estuvo bien. No porque, ay, no, es que santo, que ya no le gusta. No, a mí me encanta el licor. Yo ya no tomo tanto como antes, de una época que yo tomaba demasiado, tomaba de lunes a lunes. Pero ya, pues ya no lo hago tan seguido.
Pero sí, a mí no me disgusta llegar a una reunión y que estén tomando aguardiente, o estén tomando chicha, o estén tomando guarapo, o estén tomando whisky, venga, tome una copa, hágale, no hay problema. Pero la verdad no lo vi bien, o sea, no vi bien ese punto. En la pregunta que le hace Westcott cuando le dice que por qué todas las personas, prácticamente casi todas las personas que rodean a Uribe, casi todas están en la cárcel o están imputados o tienen problemas judiciales, que por qué ellos sí y él no. Esa es la pregunta, bueno, en otro contexto, que por qué él no, o sea, él no sale salpicado, le hace esa pregunta. Y Uribe respondió mal y respondió con mentiras. Ese es el gran problema. Yo creo que cuando una persona tiene tanta influencia, y más sobre todo ahí en ese caso que le estaba hablando, repito nuevamente, a los jóvenes, no debe, pienso yo que no debe utilizar esas salidas, esas argucias, mostrarle que es que yo soy el más vivo y que es que el vivo vive del bobo y es que como somos paisa y los paisas somos berracos y tomamos guaro y hasta recitó una copla sobre el aguardiente y tal, y sale con esa mentira de que no, es que mi hermano es honorable, mi hermano es un buen padre, un buen hijo, un buen padrastro, y eso es queriendo decir que es mentira, que la justicia ha fallado de una manera errónea y qué tal, porque es que yo no sé por qué Uribe, por qué no afronta la realidad. Una de las cosas que personalmente a mí me han ayudado mucho en la vida fue a partir del 2012, alguien o varias personas me dijeron que uno para sanarse internamente, para sanarse espiritualmente, uno debe reconocer los errores. Uno debe reconocer los errores. Hace poco tuve una conversación con una persona que esa persona hasta me insultó, se metió con mi mamá insultándome y queriéndome decir que yo era un bandido, que todo ese tipo de cosas, y ya empezó a tocar el tema personal y todo ese tipo de cosas. Y yo creo que lo creo yo y lo cree mi familia y lo creen las personas más allegadas a mí, que yo a partir del 2012 empecé a reconocer mis errores, y lo que hice en los 2 libros que he escrito y en el tercer libro que estoy escribiendo, lo que estoy haciendo es desnudándome, es contando mi verdad. Cada quien tiene una verdad y yo estoy contando mi verdad, estoy contando lo que hice, cómo lo hice, por qué lo hice, y donde he tenido que pedir perdón, he pedido perdón. Yo al primero que le pedí perdón fue a Dios, que es el creador de todo, yo creo en Dios, entonces el primero que le pedí perdón fue a Dios. En Alemania yo vi una frase que en alemán no la sé pronunciar muy bien, estaba en alemán, en inglés y en español, y la frase dice, solamente Dios puede juzgarme. Entonces, vale, yo dije, pues como solo Dios me puede juzgar, le voy a pedir perdón a Dios. Pero cuando llegué a Colombia, después de que llegué de Alemania, una vez hablando con un padre de la Iglesia Católica, él me dijo, sí, Dios perdona. Dios todo lo que nosotros hacemos, Él lo perdona. Pero usted para sanarse tiene que pedirle perdón a sus familiares, porque usted también ha hecho sufrir a sus familiares. Entonces pídale perdón a su mamá, pídale perdón a sus hermanas, pídale perdón a sus hijos, a sus hijas, a su familia, pídale perdón. Y yo le dije, vale. Y yo comencé a hacerlo. Yo me acuerdo que me reuní con mi mamá, tuvimos una conversación, me acuerdo que prácticamente entre lágrimas le pedí perdón por todo lo que le había hecho sufrir y todo. Y también lo hice con mis hermanas, con mi familia. Y por eso, repito, por eso escribí ese primer libro que yo lo titulé Secuestrado por un nazi del siglo XXVIII. Ese libro no se iba a llamar Secuestrado por un nazi del siglo XXI. Ese libro se iba a llamar Secuestrado por los paramilitares. Así se iba a llamar.
pero el editor me dijo que no, que el editor era de Pereira y me dijo no, no le vayas a poner ese título y mucho menos aquí en Pereira, porque la cosa acá es delicada y más con los paramilitares. Entonces cambiamos el nombre, no le pusimos paramilitares, sino que le pusimos nazi, porque nazi es sinónimo de paramilitarismo, es muy sinónimo, son palabras muy sinónimas. Entonces, una cosa que me sorprendió mucho fue que el mismo padre y otro padre después de la Iglesia Católica me dijo, ahora empiece a pedirle perdón a sus enemigos, a la gente que le quiere hacer daño, a la gente que han sido enemigos suyos, que le están haciendo daño o que le quieren hacer daño o que le han hecho daño anteriormente. Y eso es muy difícil. Pedirle perdón a una mamá es muy fácil. Uno va, abraza a la mamá y le dice, mami, perdóname. Vale, a una mujer, a la mujer o a una hija, o a un hermano o una hermana es muy fácil. O a un amigo, papi, perdóneme, lo siento y tal, disculpe lo malo que me dijo y tal, bueno, eso. Pero resulta que pedirle perdón a un enemigo es más complicado. Entonces, creo que ahí fue cuando de verdad yo internamente sané. Cuando yo empecé a pedirle perdón a mis enemigos, a las personas que me habían hecho muchísimo daño, lo hice. Y como personas que habían sido asesinadas o habían fallecido, también me habían hecho daño, yo empecé a pedirle perdón a esas personas, a pedirle perdón a su espíritu, a su alma. Entonces yo hacía oraciones, hasta misas, mandé a hacer misas, me iba a Buga o me iba ahí en La Victoria o en Pereira o en Cartago y les mandaba a hacer misas. Yo ponía misas por las personas que en algún momento de una u otra manera me hicieron daño. O daba el nombre de la persona si quería especificar a esa persona que yo sabía que de una u otra manera me había hecho daño. Entonces yo creo que eso es una manera de sanar. Y yo creo que a nosotros en Colombia nos falta eso. En el momento que el señor Uribe quiera sanar esa herida, él debería hacerlo. Pedirnos perdón a los colombianos. Y yo sé que los colombianos lo vamos a perdonar. Que los colombianos no somos de mal corazón. Una cosa que he analizado de mis paisanos, de los colombianos, porque ustedes saben que yo conozco personas de casi todas las nacionalidades, y una cosa que yo admiro de mis paisanos es que nosotros perdonamos, nosotros los colombianos perdonamos. Entonces yo sé que nosotros lo perdonaríamos. Él llegaría, diría, mire, sí, hicimos esto, aquello, lo otro, mi papá o mi abuelo, o así, la generación anterior, y yo hice esto, y nos pidiera perdón a los colombianos en una audiencia o desde el ubérrimo, citar a todos los periodistas. Eso le daría la vuelta al mundo. Y ese simple hecho, ese simple detalle nos ayudaría a sanar a nosotros los colombianos. Y lo más importante, lo ayudaría a sanar a él. Porque ese señor se ve que no tiene paz, ese señor se ve que no tiene paz interior. Si ese señor se llega a morir, ese señor va a sufrir mucho. Su alma, su espíritu, yo que creo que hay una vida después de la muerte, ese señor va a sufrir muchísimo. Espiritualmente va a sufrir muchísimo, porque él no ha sanado. Todavía no ha sanado, él sigue cerrado en que no, que fue que me engañaron, no, fue que mi hermano es honorable, mi hermano esto, aquello, lo otro, yo nunca, él ha dicho que él nunca ha mentido en su vida, eso es una mentira. Entonces todo ese tipo de cosas, y eso nos ayudaría. A mí me gustó mucho cuando el presidente Petro le dijo a Uribe, Uribe, vamos a la JEP, usted cuente su verdad y yo cuento la mía. Eso nos ayudaría muchísimo, porque hay muchas cosas que nos falta por sanar. Y si uno esas heridas no las cierra, esas heridas, eso se repite, y eso se llama karma y se sigue repitiendo. Entonces yo lo lamento mucho por los nietos de Uribe. Por los hijos ya lo están viviendo en carne propia. Jerónimo y Tomás ya lo están sufriendo en carne propia. Ellos sienten el rechazo de gran parte de la población colombiana. El hermano Santiago siente, pues imagine, nada más y nada menos le cayó una condena de 28 años, que en este momento está recurrida, está apelada, pero si la Corte Suprema ratifica la sentencia, son 28 años de cárcel. Y eso que solamente lo juzgaron por un asesinato, se habla de que son 500. Uribe, si en Colombia hubiera un poquito de justicia, Uribe hace poco, él también habló de los falsos positivos. Y cuando le preguntaron sobre los falsos positivos, él hacía muy poquito en una entrevista en Caracol había dicho
que eso era algo muy aterrador, que así fue, que la cifra no importaba, porque le hablaron de la cifra, de que ya no eran 6.402 falsos positivos, sino que eran 7.837. Yo hace más de 5 años vengo afirmando que la cifra de los falsos positivos son más de 10.000. Y eso lo dije cuando salió la cifra del 6.402. Y yo dije que eran más de 10.000. Ya vamos en 7.837. Les aseguro que dentro de unos meses, o dentro de un año, dentro de 2 años, dentro de 5 años, la cifra va a superar los 10.000. Uribe dijo en Caracol, dijo que podía ser uno o una cantidad muy grande y que eso era un delito muy grave. Y a Huescol le dijo que no, que eso era que los enemigos lo querían difamar y tal. No, no, señor, usted no puede negar que en sus 8 años de gobierno mataron a muchos jovencitos, les pusieron las botas al revés. Y no se haga, perdón por la palabra, no se haga el pendejo, no se haga el huevón. No crea que nosotros los colombianos somos pendejos y huevones. Somos muchas veces, pero llega un momento en que abrimos los ojos y no juegue con nosotros. De verdad, ese señor no debería jugar con nosotros. Ese señor debería tener los huevos de decir la verdad. Uno se siente que sana. Cuando uno ha hecho algo malo y uno lo confiesa, así sea ante las autoridades, o así sea ante la familia, o así sea ante los amigos, o así sea ante un cura, uno diciéndolo bajo secreto de confesión, eso uno se sana. Yo lo digo personalmente porque a mí me sucedió. Desde el 2012 para acá, yo nunca me había confesado. Yo no me confesaba desde hacía muchísimos años, llevaba más de 20 años sin confesarme. Y cuando comencé a confesarme, yo sentía que me estaba quitando eso que empieza por la palabra M. Eso me lo estaba quitando de encima, me estaba quitando toneladas y toneladas de esa palabra M de encima. De verdad me ayudó mucho y me ayudó a comenzar una nueva situación. No estoy diciendo, ahora no vaya a salir alguien a decir, este ya se volvió santo. No. Yo no me volví santo. Yo sigo cometiendo errores y seguiré cometiendo errores porque hasta el más santo peca y comete errores. Yo los seguiré cometiendo, pero por lo menos muchos de los errores que cometí en mi vida he intentado recapacitar y pedir perdón. Y si alguien, por ejemplo, en algún momento yo lo he ofendido, yo intento pedirle perdón. Y este vídeo me puede servir también para eso, para si alguna persona en algún momento se ha sentido ofendida y tal. Yo de pronto hay personas que creen que porque ponen un mensaje en Facebook o en cualquier red social y yo le digo, eso es un chisme, es una mentira. ¡Ay, me está ofendiendo! Me está llamando chismoso y mentiroso. No, yo no lo estoy ofendiendo. Si una persona en una red social coloca un chisme y una mentira, lo mínimo que se le puede responder es no sea chismoso y no sea mentiroso, o decirle eso que usted acaba de publicar o replicar, eso es un chisme o una mentira. El día que yo lo haga en una red social, cualquier persona tiene el derecho y la obligación, justo la palabra es eso, tiene la obligación de decirme Antonio, o como me decir, como me han dicho guerrillero, mamerto, castrochavista, se han metido de todas las maneras, hasta con mi familia, me lo pueden decir, tranquilo, yo acepto, pero que me lo digan con argumentos. Si me digan eso es mentira, y es mentira por esto y esto. Entonces eso es, y yo creo que así como sociedad mejoraríamos, porque una sociedad mentirosa y chismosa es una sociedad peligrosa, porque donde hay chisme y hay mentira, hay muerte. En Colombia lo sabemos, que han matado a millones de personas por un chisme o una mentira. Entonces esa es la idea, y la verdad, yo quería hacer este video para hacer la comparación, porque cuando hice el de Huescol, salieron personas a decir, no, espere y verá que viene el papá de los pollitos. Pues el papá de los pollitos, a Petro lo vieron en la red social de Huescol, en ese streaming, lo vieron más de 900.000 personas. A Uribe no llegó ni a 200.000. Y en las otras redes sociales, a Petro lo vieron en total, se hablaba de casi 1,5 millones, había gente que hablaba de que había sido más de 1.500.000 entre todas las redes sociales. Pues a Uribe no lo vieron ni 300.000 personas en todas las redes sociales. Entonces ahí les pregunto yo, ¿quién es el papá de los pollitos? Bueno, muchas gracias y disculpen todo lo malo que me dijeron.